La lluvia caía con fuerza aquella noche, cada gota resonando en el techo de mi coche. Como un millar de tambores diminutos, había decidido tomar un atajo por una carretera secundaria para evitar el tráfico de la autopista. A pesar de que conocía la zona, nunca había conducido por ese camino en particular. La carretera estaba rodeada de árboles altos y densos, que formaban un túnel oscuro y sombrío, y la única luz provenía de los faros de mi coche. A medida que avanzaba, la señal de mi teléfono comenzó a desvanecerse y la radio solo emitía estática. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el sonido de la lluvia y el rugido del motor. De repente, una figura apareció en medio de la carretera. Frené bruscamente, el coche derrapó unos metros antes de detenerse a escasos metros de la silueta. Creí que era algún animal, por lo enorme que era la silueta, que apenas se alcanzaba a dilucidar por la lluvia y oscuridad de la noche. Cuando por fin pude enfocar bien la mirada y poner las luces altas, logré ver la silueta de una anciana. Parecía que tenía un vestido muy opaco y desgarrado, empapado por la lluvia. Su cabello largo y oscuro cubría su rostro, pero podía ver sus ojos, unos ojos vacíos y sin vida, que me miraban fijamente. En ese momento quedé algo desconcertado. ¿Cómo una mujer o persona estaría en medio de la carretera a plena noche, con una lluvia tan terrible como la de ese momento? Pensé rápidamente que tal vez su coche se había apagado o que venía de alguna casa cercana y necesitaba ayuda urgente y estaba vagando por la carretera para parar al primer coche que lograra ver. Bajé rápidamente la ventana. Me percaté que la lluvia era aún más intensa de lo que dentro del coche percibía. Terminé en pocos segundos, empapado de la cara, mientras le gritaba a la señora que se acercara, que si necesitaba algún tipo de ayuda, mientras le pitaba para que reaccionara, ya que solo estaba ahí parada, mirándome fijamente, sin siquiera inmutarse ante los gritos y sonidos del claxon de mi carro. Solo seguía ahí, con esa mirada penetrante y vacía. Por un momento sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. Decidí salir del coche para acercarme a ella, pues creí que estaba asustada o herida y no tenía fuerzas para moverse más o algo de ese estilo. Pero cuando abrí la puerta del coche, la silueta que ahora ya afuera de mi coche se hacía más difusa. Comenzó a retroceder lentamente hacia el bosque. La seguí unos metros mientras le seguía gritando para que me escuchara y no pensara que le quería hacer daño o algo por el estilo. Además creía que no lograba escucharme con claridad por la fuerte lluvia que ahogaba mis gritos, pero pronto me di cuenta que desapareció entre los árboles. Confundido y asustado, regresé a mi coche y traté de encenderlo, pero el motor no respondía. Todo pasó tan rápido que empecé a hilar las cosas y la poca coherencia que tenía la idea de una mujer que estaba a mitad de carretera, sin moverse e inmutarse por la lluvia, por mis gritos y los sonidos del claxon. Comencé a sentir un miedo que hacía años no experimentaba. Era hasta patético. Soy un hombre escéptico a esas cosas paranormales y fantasmas. Mi coche seguía sin encender. Sentía como si esa extraña mujer me estuviera observando desde los árboles de ese extraño bosque. Mientras seguía intentando encender el coche, no dejaba de ver hacia donde esa silueta se había escondido. En mi locura momentánea, creía que la iba a ver corriendo hacia mi coche, con esa mirada y expresión vacía, con alguna hacha en sus manos para atacarme, como en esas películas ochenteras, donde el tipo aniquila a todos los jóvenes que van a acampar al lago. Pero lo que logré ver fue más aterrador de lo que estaba imaginando, que dejé de estar intentando encender el coche. Veía entre los arbustos la cabeza de esa extraña mujer. Sus ojos ya no eran vacíos, se veían, no sé si por la luz de mi coche o porque mi mente me estaba traicionando por el miedo que sentía, como si esos ojos estuvieran completamente rojos, como si salieran chispas de ellos.
Me dije a mí mismo que era algo estúpido. Decidí dejar de sugestionarme y concentrarme en resolver esa situación para largarme de ahí. Quizá el cansancio y mal clima estaban ya apoderándose de mi percepción y alterando mis nervios. Tomé mi teléfono para ver si de milagro ya contaba con algo de señal, pero fue en vano. Estaba completamente fuera de servicio la red. No me quedó más remedio que bajarme, poner en neutro mi coche y empujarlo para así lograr encenderlo. Me era casi imposible por los grandes charcos de agua que había en esa terracería, además de que el lodo se me estaba metiendo en los zapatos mientras intentaba empujar el coche, a pesar de que la lluvia seguía siendo fuerte y era difícil escuchar cualquier otro ruido que no estuviera a pocos metros de distancia. Logré escuchar como si algo muy grande quebrara ramas de los árboles. Eso hizo que mi adrenalina subiera al 100%, que sacó fuerzas de mí para empujar mi coche a pesar de que estaba ligeramente ya atorado por el lodo. Pensé que esa silueta, o algo peor, venía por mí en esa oscura carretera. Logré mover el coche y este empezó a desplazarse más y más rápido. Subí como pude y traté de encenderlo. Suspiré de alivio cuando este por fin arrancó, sin pensar que estaba empapado y cubierto de lodo hasta los calcetines. Manejé sin parar hasta llegar a la carretera. Me detuve en una fonda que estaba a la orilla. Me quedaban al menos 3 horas de camino y esa subida de adrenalina me tenía muerto de hambre. Quería una taza de café hirviendo de preferencia para calmar mis nervios. Entré al pequeño restaurante. Había 6 hombres en diferentes mesas que me veían fijamente y a la defensiva. Por mi aspecto tal vez creyeron que era un loco que quería asaltar la fonda o causar problemas. Traté de ignorarlos y me acerqué a la barra. Saqué mi cartera para darles la señal que solo quería consumir algo. La señora que me atendió, antes de ofrecerme algo del menú, me ofreció una toalla para que me quitara el lodo que cubría algo de mi rostro, que obviamente por toda esa experiencia tan caótica no me había dado cuenta. Me preguntó si había tenido algún accidente o por qué tenía esa facha tan sucia y desaliñada mientras me servía una taza de café, como si antes que yo fuera a hablar estuviera leyendo mis pensamientos. Recobré el aliento, pues no lo había notado. Mis manos temblaban más que del frío que sentía por estar empapado, por la lluvia de esa noche, por la experiencia tan extraña que había vivido hacía unos minutos. Le conté como pude la experiencia que había tenido en la carretera, mientras ya para ese momento estaba disfrutando de una rica cena con mi café, que a cada sorbo me daba más calor y amitigaba mis ansias. La señora escuchó toda la historia, sin decir una sola palabra, con una cara completamente sin expresión alguna. Al final, solo soltó una mueca de risa irónica y me contestó que no era el primero ni el último, que se notaba que no era yo de por ahí. En esa zona por la oscuridad y lluvia no me había dado cuenta tal vez, pero era un cementerio a medio construir, muy pequeño. Al final decidieron hacerlo en otro sitio no lejos de ahí, y que no era el primer conductor que contaba alguna experiencia de ese tipo, además de que tenía mucha suerte de solo haber arruinado mi ropa. Esto lo decía mientras secaba un vaso lentamente y me miraba de arriba a abajo con cierto desdén. Terminaba diciendo que en esa zona recurrentemente hay accidentes. La mayoría de los que logran contar el porqué mencionan a esa extraña anciana o silueta que lo saca del camino. Aún no terminaba de contar cuando uno de los hombres que tenía detrás de mí se levantó y me preguntó más a detalle cómo era esa aparición. Le conté lo que recordaba y mencionó que él también la había visto y que, en efecto, confirmando las palabras de la señora, había tenido suerte. Me mostró su mano izquierda y no tenía 2 dedos. Comenta que venía en su moto una tarde, mirando alrededor, disfrutando de la vista. Cuando puso su mirada en la carretera de nuevo, vio esta figura que lo hizo girar rápidamente para no chocar, pues pensó que se trataba de alguna persona. Y bueno, mira aquí, señor. Este fue el resultado de esta amarga experiencia. Cuando me pude levantar,
Miré a todos lados y no vi a nadie. Solo sentí un escalofrío y miedo que se apoderó de mí. Terminé esa noche mi cena y me fui del lugar. Nunca olvidaré sin duda la noche que vi a esa extraña anciana. No estoy seguro si era un fantasma o algún demonio en forma de mujer que intenta cobrarse la vida de quien transita en esa carretera. Soy un camionero desde hace más de 20 años. He recorrido todo el país y he visto de todo en las carreteras: accidentes, otros camioneros salir de la carretera y terminar en algún barranco, personas atropelladas, otras más aventarse a las ruedas de los camiones para terminar con sus vidas, y cientos de experiencias raras y sobrenaturales, pero nada como lo que me pasó en aquella noche en La Rumorosa. De por sí, se cuentan infinidad de leyendas urbanas, unas reales y otras creadas bajo la influencia de la enigmática carretera y los hechos trágicos que la han precedido por años. Pero hay una experiencia que nunca olvidaré y que me hizo cuestionar mi cordura. Fue hace unos meses, cuando iba de regreso a mi casa, después de entregar una carga en otra ciudad. Era de noche y la carretera estaba vacía. Solo se veían las luces de mi camión y la luz que daba la luna llena. Sinceramente, era una de esas noches amenas y relajantes que, más que sentir que estaba trabajando, sentía que era un viaje reparador. Estaba escuchando música en la radio cuando de repente vi unas luces rojas que se acercaban por el retrovisor. Eran las luces de otro camión que venía a toda velocidad detrás de mí. Me extrañó porque no había visto ningún otro vehículo en la carretera desde hacía horas. Pensé que tal vez era algún compañero que quería saludarme o adelantarme, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. El camión no solo se acercaba a mí, sino que se pegaba a mi parachoques, como si quisiera chocarme. Intenté alejarme, pero el camión me seguía de cerca. Intenté comunicarme por la radio, pero solo escuché estática. Intenté frenar, pero el camión aceleró y me golpeó por detrás. Sentí un fuerte impacto y perdí el control del volante. No sé cómo lo logré, pero hice unas maniobras que lograron mantener mi enorme camión en la carretera. Estaba encolerizado. No sabía quién carajo era el conductor del camión, si estaba haciéndome una broma, de muy mal gusto por cierto, o si el desgraciado venía bajo los efectos de sustancias. Empecé a sonar el claxon del camión para que notara que estaba lo que le seguía de enojado. Quería orillarme, pero estábamos transitando sobre un enorme puente. Sentía que no la iba a contar. El camión se había alejado lo suficiente para recobrar de nuevo la compostura. Tenía ganas ya de orillarme, dejarlo pasar y devolverle la broma de mal gusto. Seguía además intentando contactar por la radio, pero era inútil. Seguí manejando y al volver a mirar por el retrovisor me di cuenta que estaba muy lejos el camión. Manejé por 10 minutos más hasta llegar a una parte de la carretera más despejada donde podía orillarme. Las luces rojas del otro camión apenas y se podían ver de lo lejos que venía. Tal vez se durmió por unos segundos, como comúnmente suele pasar, y por el miedo a lo que le pueda hacer, decidió alejarse para no estar ya cerca de mí y evitar algún conflicto. Aún así, decidí parar. Me orillé y decidí esperar a que pasara para ver si se detenía o simplemente decidir entre lo que se me bajaba la rabia, si le iba a hacer lo mismo o lo iba a dejar pasar. Pasaron 10 minutos y ni siquiera se escuchaba algún motor cerca. Se me hizo extraño, ya que en ese tramo de carretera no había otra forma de continuar, sino por donde estaba aparcado. Pasaron 20 minutos y nada. Pensé que tal vez se había descompuesto su camión o algo le había pasado a este camionero por las condiciones con las que venía manejando. Me salí del camión y me puse en medio de la desolada carretera, que estaba más oscura. Apenas y lograba ver algo con la ayuda de la luz de la luna.
pero no vi absolutamente nada. No había rastro de ese camionero. Decidí subirme y marcharme. A las 2 semanas recibí una noticia que a la fecha me tiene muy triste y asombrado. Uno de mis mejores amigos se desbarrancó antes de llegar al tramo seguro del puente. Según los últimos informes no oficiales, su esposa estaba hablando por teléfono con él esa noche. Tenía apenas 1 año de casado y venía su primer bebé en camino. Estaban platicando que con el dinero ahorrado que tenía mi amigo, iban a irse a otro lugar a vivir y emprender el negocio de restaurante que tanto habían soñado ambos. Cuando en esa conversación le mencionó que tenía ya 20 minutos manejando y aparte de no ver a ninguna alma más, solo venía él y un camión con unas luces rojas detrás de él, que se le hacía raro, pues no lo reconocía ni daba señales de vida en la radio, y que le preocupaba que viniera bajo los efectos de alguna sustancia, ya que lo veía tambalearse por el retrovisor y en ocasiones pegarse de más a su camión. La mujer contaba en el funeral que lo último que escuchó fue como su teléfono se cayó y un estruendo fuerte y los gritos entrecortados de su marido cuando este cayó al barranco. No era el único. Más colegas camioneros que habían asistido al funeral, ya lejos de la mujer, empezaron a contar historias similares que habían tenido en ese tramo de la carretera con ese camión con luces rojas. Muchos dijeron que era alguna extraña aparición que se dedicaba a causar tantos accidentes como de los que han sido y no documentados en esa aterradora carretera de La Rumorosa. Siempre he sido una persona racional, hasta que un objeto aparentemente inofensivo cambió mi vida para siempre. Hace unos años, durante un viaje a un pequeño pueblo en San Luis Potosí, explorando los diferentes lugares que tenía este pintoresco pueblito, encontré una tienda donde vendían recuerdos y algunas antigüedades. Empecé a ver la mayoría de objetos que colgaban del techo y otros tantos más que estaban en las repisas. La mayoría eran tazas con imágenes de los paisajes del lugar, llaveritos, camisas y gorras por montones. Pero dentro de todo eso me llamó la atención una extraña y enigmática figura de un gato. No conozco de piedras preciosas, pero este parecía estar hecho o tallado en piedra de zafiro. Me quedé un momento contemplándolo, mientras que a los pocos segundos el dueño, un anciano de mirada penetrante y que hasta el momento había estado observándome recorrer su pequeña tienda, me advirtió que el objeto tenía un pasado oscuro y que había pertenecido a una bruja local. Lo miré por unos segundos, esperando a que cambiara su expresión seria y se empezara a reír, ya que me había parecido un buen chiste, pero su expresión seguía siendo la misma, seria y un poco dura. Moví la cabeza ligeramente, en señal de desaprobación e ironía. Pensé que era una buena táctica de venta y no le di mayor importancia. Al regresar al hotel, donde estaba hospedándome, empecé a revisar todo lo que había comprado. Saqué el curioso gato y lo coloqué en la mesita de al lado que tenía en la cama. Sentía que sería una buena decoración, interesante, para mi colección de figuras que venía adquiriendo en mis viajes. A pesar de todo, no lograba quitarme de la cabeza la forma tan fría con la que el anciano me contó sobre el gato que compré. Algo tenían sus palabras o la forma en la que me lo expresó que me dejaron inquieto. Extrañamente, esa noche comencé a tener pesadillas muy vívidas. Soñaba con una mujer de cabello largo y negro que me perseguía. Sus ojos eran de un blanco lechoso y su risa escalofriante. Cada noche la pesadilla se volvía más intensa y real. Esa semana sin duda había sido la más extraña y rara que había tenido desde que decidí hacer mis viajes. Regresé muy fatigado a casa. Parecía que había sido una de esas semanas estresantes y frustrantes que tenía en la oficina. Empecé a desempacar
Y esa tarde organicé mi colección de artesanías y figuras que compraba en mis salidas. Aunque el gato lo coloqué en la repisa que tenía frente a mí en mi habitación. A las 2 semanas, recuerdo que las pesadillas regresaron. Esta vez no solo eran las de una horrible mujer persiguiéndome, sino también la de un enorme gato negro con ojos rasgados que me perseguía por un bosque, que cada vez que lo recorría gritando y corriendo, se hacía más y más pequeño, dándome una sensación de ahogarme en sueño, y que cuando despertaba, aparte de estar empapado en sudor, me costaba recobrar el aliento en minutos. Cada vez eran más y más vívidas esas pesadillas. Realmente empecé a contemplar ir a terapia. Esto no era normal y no sé si era la sugestión que se me quedó con este señor cuando me relató la estúpida historia del gato y su origen macabro, o si de verdad existía algo fuera de mis razonamientos que usaba para darle sentido a esto que me atormentaba cada noche. La peor de todas estas experiencias fue cuando me desperté con arañazos en la cara y los brazos. No eran comunes, estos no solo me ardían, sino que también me quemaban. Desesperado, busqué ayuda con unas amistades de confianza que tenía. Unos me decían que me estaba haciendo inconscientemente en la noche esos rasguños debido a mis pesadillas. Otros que era la bruja que me visitaba de noche por tener su reliquia conmigo. La verdad, no sabía cómo reaccionar a algo que nunca me había pasado. Solo lo había visto en esos videos e historias ficticias que solían salir en el programa, de lo que la gente cuenta, o de charlatanes que hacían exploraciones y encontraban objetos malditos que los hacían desmayarse y demás cosas que solo era para el entretenimiento y morbo de la audiencia que lo consumía. Pero tomé la mejor decisión que creo yo en mi momento de más frustración pude haber hecho. Acudí con una chamana que me había recomendado una amiga. Decía que podía hacer una limpia y que con esto quedaría como nuevo. Un día antes de ir, decidí tirar a la basura el gato. Pensé que antes de desperdiciar mi dinero con alguien posiblemente charlatán, era más sencillo acabar con esta locura tirando el objeto que me causaba aparentemente esta horrible sugestión. Quedé sin aliento cuando a la mañana siguiente ese gato estaba tirado en mi cuarto, como si alguien maliciosamente me lo hubiera devuelto por la ventana de mi segundo piso donde yo dormía. Realmente no tenía lógica. Me quedé asustado y sacado de onda. Yo mismo le entregué en las manos las bolsas de basura donde iba el gato a el recolector que venía todos los miércoles. Al día siguiente acudí a la cita con esta supuesta chamana. Le conté mi experiencia y le enseñé la figura. Me habló de muchas cosas que no recuerdo del todo. Yo solo quería una maldita pastilla o rezo que terminaran con todo esto, pero lo poco que logré entender fue que los brujos a veces conjuran objetos para ellos, ya sea libros sagrados o amuletos que usan en sus rituales. Me comentó que notaba y percibía una vibra muy oscura de este objeto y que probablemente la bruja lo había usado para hacer sus rituales, y no cualquier tipo, sino donde había personas como sacrificios de por medio. Me hizo una supuesta limpia, me dio unos tés que sabían peor de lo que sonaban sus nombres y me dio unos rezos que tenía que hacer, de preferencia en un panteón, a medianoche para desarraigarme de esa entidad que poco a poco se alimentaba de mi miedo y energía en las noches. Hice todo esto. Días después estaba aterrado. Jamás había ido a un panteón de noche, y no por el hecho de ver muertos que salieran de las tumbas, sino de encontrarme con supuestos brujos que van a hacer rituales a esa hora, o de el cuidador que me fuera a agarrar y dar parte a las autoridades por estar a esa hora haciendo cosas extrañas. Hice el ritual tal cual me dijo la chamana. Enterré el gato en una tumba pequeña de niño, pues aparentemente esto haría que este hechizo se rompiera por la pureza que en teoría
tienen los niños pequeños al morir. Han pasado 6 meses desde todo ese desastre que les he contado, y si bien no he dejado de tener del todo esas pesadillas, sin duda me hicieron ser más cuidadoso con las cosas que uno se encuentra por ahí y que son de temática oscura y de brujería. Soy conductor de Uber desde hace 5 años en la ciudad de Puebla. Me gusta mi trabajo porque me permite conocer gente nueva y ganar algo de dinero extra. Pero hay una noche que nunca olvidaré y que me hizo temer por mi vida. Fue hace unos meses, cuando estaba trabajando en una zona céntrica de la ciudad. Era una noche fría y lluviosa y había muchos clientes. Además, que por el clima las tarifas eran altas. Hice suficientes viajes como para tomarme libre el día siguiente. Estaba a punto de terminar mi turno cuando recibí una llamada de un pasajero. Era un hombre que quería ir a un hotel. Pensé que era una buena oportunidad para terminar mi noche, ya que la distancia era lo suficientemente buena para cobrar 300 pesos por dicho servicio. Encendí mi coche y acepté el viaje. Llegué al lugar indicado y vi a un hombre parado bajo la lluvia. Era un hombre joven y de buen aspecto, con un traje elegante y una maleta. Tenía el pelo rubio y corto. Parecía un hombre de negocios o algo así, por el porte que tenía. Me bajé del auto y le abrí la puerta trasera. Le dije: soy Ernesto, tu chofer. ¿Vas al hotel? El hombre asintió con la cabeza y subió al auto. Puso su maleta en el asiento de atrás y se sentó a su lado. Yo cerré la puerta y me subí al auto. Arranqué el motor y seguí las indicaciones del GPS. Le dije: buenas noches, señor, ¿cómo está? El hombre me respondió con una voz suave y educada. Me dijo: bien, gracias. ¿Y usted? Bien también. ¿De dónde viene? El hombre me dijo: vengo de una reunión de negocios. Soy un consultor financiero. Yo le dije: ah, ya veo. ¿Y cómo le fue? El hombre me dijo: muy bien, cerré un trato muy importante. Esto me lo dijo con una mueca en su rostro, algo hostil. Intuí que tal vez mis preguntas lo estaban incomodando, y en una de esas me iba a responder que no me metiera en sus asuntos, dejara de ser chismoso y me pusiera a conducir. Me concentré en el camino, pero me di cuenta que el hombre modificó a los minutos la dirección y que ya no íbamos a el hotel. Se me hizo extraño y sinceramente no pude evitar preguntar. Le dije: joven, y antes de que yo pudiera terminar cualquier frase, me interrumpió con una voz fría y autoritaria. Nada que ver al joven amable y cordial que se había subido. Me dijo que solo siguiera la ruta marcada y que ya no hiciera más preguntas, que si el viaje o tiempo eran más largos, no tenía ningún problema en pagarme lo que marcara la aplicación. Lo miré por unos segundos y asentí con la cabeza. Estaba algo molesto, pues, aparte de estar ya cansado por el largo día de trabajo, su forma áspera de dirigirse hacia mí me dejó con ganas de contestarle alguna leperada. Pero respiré hondo y me concentré en el camino. Salimos de la ciudad y entramos a una terracería. Era un camino que debía ser nuevo, porque a pesar de tener años de conducir en la ciudad, jamás la había visto. Seguí manejando por 10 minutos hasta que llegamos a una enorme bodega. Era extraño, no tenía ningún logo o nombre que pudiera distinguir qué se hacía en ese lugar. El hombre me pidió que lo dejara antes de llegar más allá de la reja, donde había un portón eléctrico para pasar a los terrenos de esa bodega. Me pagó con un billete de 500 y me dijo que dejara el cambio para mí. Bajó y corrió rápidamente hacia la puerta, donde aparentemente lo estaban ya esperando. No tardó ni 20 segundos cuando ya le habían abierto la puerta. Entró y no lo vi más. Eran ya las 3 de la mañana y, siendo honesto, algo no me daba buena espina. Me retiré del lugar, no sin antes observar cómo salían 2 hombres muy grandes, observando cómo me marchaba. Se veía cómo se comunicaban por radio mientras no dejaban de mirar cómo me perdía en la carretera.
Pasaron los días cuando, al despertar, mi esposa me mostró un video que circulaba en redes sociales. Me dejó más que aterrorizado, pensativo, pálido, pues en ese día me topé con personas que se dedicaban al tráfico de órganos infantiles. Anexo el video a continuación, de una mujer que, en aparente estado de shock, vio uno de estos camiones como los que vi en aquella noche en aquella enorme bodega, y lo que aparentemente dice que vio dentro me perseguirá hasta el final de mis días como conductor de Uber. Cabe mencionar que a la fecha de ese video y a la actual, la mujer nunca más fue vuelta a ser vista por sus familiares o conocidos con vida. Llévame a mi casa. Que los médicos van a despertar. Ya se extraña mucho a mi hija. Ay, cómo tarimas en el camión. Ay, yo me quiero conmigo. Sí, pero señor, me va a ver Tranquila, por favor. ¿Se quiere ir a su casa? Sí, me quiero ir con él. Primero necesita tranquilizarse, porque si llega hacia su casa, los va a asustar. Cuida a tus niños. Sí, yo no sé qué le pasó. ¿Qué le pasó? Sí, mire, ya la vamos a ayudar, entre nosotros nos vamos a ayudar. ¿De acuerdo? Que vi a un trailer que traía muchos niños. Sí, está pasando eso. Sí, está pasando eso. Yo también a ellos, yo les digo que no. Había trabajado como conductor de Uber durante casi 2 años y pensaba que había visto de todo. Sin embargo, una noche cambió mi percepción para siempre. Radico en el Estado de México y, si bien soy consciente que hay zonas donde no se debe ni siquiera tomar los viajes, mis años viviendo en estas zonas creí que me garantizaban inmunidad ante los frecuentes asaltos e inseguridad que se vive aquí. Era cerca de la medianoche cuando recibí una solicitud de viaje desde una zona que no reconocía del todo. Al llegar al punto de recogida, me encontré en un terreno baldío, iluminado solo por una lámpara pública que estaba dando las últimas con la tenue luz que emitía. Esperé por 5 minutos y no veía a nadie. Antes de que pudiera cancelar el viaje, 2 hombres emergieron de una casa que estaba en aparente obra negra. Uno de ellos llevaba un abrigo que tenía un gorro, lo traía puesto ocultando su rostro, mientras que el otro, con una cicatriz distintiva en la mejilla, me miró fijamente como analizándome. Ambos subieron al coche sin decir una sola palabra. El hombre con el abrigo tecleó una dirección en la app, una ubicación en las afueras de la ciudad. Mientras conducía, podía sentir la tensión en el aire. Cada intento de conversación era cortado de inmediato con un simple "conduce". Si bien tenemos la posibilidad de cancelar los viajes aun cuando el usuario ya esté arriba para proteger nuestra seguridad, sabía que si lo hacía, las cosas se podían poner muy feas. La llevaba de perder, con 2 hombres que iban atrás de mi asiento, con actitudes algo hostiles y sospechosas. Al llegar al destino, me encontré frente a otra casa en construcción. Los 2 hombres salieron del coche y después de unos minutos regresaron arrastrando un bulto envuelto en bolsas negras. El que tenía la cicatriz en la mejilla me ordenó que abriera la cajuela. Yo, no tan cómodo, le pregunté qué llevaban ahí. Les ayudo a meterlo a la cajuela. Se ve muy pesado eso. El chico me respondió en tono agresivo que abriera la cajuela y dejara de estar jodiendo con las preguntas. Me irrité demasiado, pero como pude, controlé mis emociones. Abrí la cajuela y entre los dos metieron el bulto. Era muy pesado, pues el carro dio el bajón
cuando lo metieron y cerraron bruscamente la cajuela. Me vino a la mente que iban a llamar al 911 para que al menos, pasara lo que pasara, quedara alguna grabación del hecho. Pero cuando me disponía a hacerlo, el hombre con la cicatriz abrió rápidamente la puerta de adelante y se sentó a mi lado. Sacó de su pantalón una 9 milímetros, se me acercó y me susurró: ahora nos llevarás al puente que está por la Zaragoza y no intentes nada estúpido si valoras tu vida. Paralizado por el miedo, conduje hasta el puente, donde arrojaron el bulto al canal que está cercano ahí. Antes de dejarme ir, el hombre con el gorro se acercó y, quitándoselo, reveló su rostro, que nunca olvidaré. Le hacía falta el ojo derecho. Se veía que le habían practicado una curación muy mal hecha, ya que se veía esa parte de su cara rasgada y ligeramente deforme. Me agarró por el cuello y me dijo: ahora eres parte de esto, compa. Cierre el hocico o te vamos a ubicar. Tenemos las placas de tu coche. Además, se ve que eres de por aquí. No sería difícil encontrarte. Yo les dije lo más calmado que podía, aunque sinceramente sabía que notaban y veían el terror que había en mi rostro y en mis palabras, que se tropezaban al hablar, que no había problema, pero que no me hicieran daño. Yo no había visto nada y no quería problemas con nadie. Se rieron entre ellos y dijeron: pues ahora, llévanos donde nos recogiste y ahí muere. Sabía que ese viaje iba a ser de gratis. Los dejé y se bajaron, no sin antes recordarme todo lo que ya habíamos hablado, mostrándome sus armas. Sinceramente, desde aquel día soy más selectivo con cada viaje que tomo y rara vez hago servicios de noche. No dejo de pensar que sin quererlo fui partícipe de algún tipo de crimen. Nunca di parte a las autoridades, ni mucho menos a la aplicación, pues me ha quedado claro que en este país hablar de más te puede costar la vida. Prefiero dejarlo como mi peor experiencia en la aplicación y dejarme anécdota de forma anónima, al menos para desahogar esta culpa que cada día se me hace más pesada sobrellevar. Soy taxista desde hace 5 años y he transportado a todo tipo de personas. Radico en el Distrito Federal y la experiencia que tengo creo que nunca la olvidaré, en especial a la mujer que recogí una mañana en un hospital en la Ciudad de México. Era la época más dura y cruel que estábamos viviendo por el coronavirus. A pesar de eso, la gente solía pedir con más frecuencia los servicios de taxis para evitar el aglomeramiento. Recibí un servicio que me marcaba este hospital regional, así que con todas las medidas sanitarias posibles, acudí a hacer el servicio. Buenos días, señora, ¿a dónde va? Vi a una mujer acercarse muy nerviosa al coche. Traía su cubrebocas, unas sandalias, el pelo totalmente desarreglado. Daba la impresión que no se había bañado en varios días. Pero lo que más me impresionó es que venía vestida con una bata de hospital. En el momento no reaccioné. Tal vez había sido dada de alta y no tenía ropa a la mano para cambiarse. Por ello, su nerviosismo y urgencia por llegar a su destino. Cuando se acercó, me dijo con un tono que parecía estaba a punto de llorar: por favor, lléveme lejos de aquí, lejos de este hospital. ¿Qué le pasa, señora? ¿Está bien?, pregunté sacado de onda. No estoy bien. Acabo de escapar de ese hospital. Es un lugar horrible. Allí matan a los pacientes. Mientras decía esto, abría la puerta trasera y se subía rápidamente. ¿Qué dice, señora? ¿Matan a los pacientes?, le pregunté muy desconcertado. No sabía si estaba haciendo lo correcto en llevármela. No sabía si la tenían internada o había consumido algún medicamento que le estaba causando este tipo de delirio. Sí, es verdad. Yo era una de las pacientes. Me internaron hace una semana por una neumonía causada por el coronavirus. Yo le contesté: entiendo, señora, pero ya la dieron de alta. ¿O por qué salió vestida así? Cuénteme, ¿le puedo ayudar en algo? Se lo dije en el tono más ameno para tranquilizarla. Además, para poder entender bien el contexto de la situación,
y saber cómo actuar. La mujer me tomó del brazo y me apretó, como creo yo, nunca nadie lo ha hecho. Tenía una fuerza que se la adjudico a la adrenalina que estaba experimentando la mujer en ese momento. Me suplicó que arrancara, que me contaría todo, pero que diera marcha a su casa. Yo empecé el viaje mientras le pedía que se calmara y le decía: ahora sí, respire, tranquila, ya vamos para su casa. Cuénteme, ¿qué sucede? Me tiene muy confundido. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Por qué dice que en ese hospital matan? Pues bien, ¿quiere saber la verdad, señor? Resulta que en ese hospital no hay suficientes camas ni respiradores para atender a todos los enfermos, así que los doctores han decidido hacer una selección. A los que ven más graves o sin esperanza, los aniquilan, para hacer espacio a los que tienen más posibilidades de sobrevivir. Cuando me contó esto, me dejó pensativo. Ya había escuchado historias en las redes sociales donde supuestamente hacían estas prácticas, pero la verdad, solo lo tomé como un video de la histeria colectiva que se había estado haciendo por todo lo que se veía en los últimos días, que a mi consideración eran escenas y un caso que en mi vida había experimentado. La mujer continuó con un tono sollozante y ansioso. Les inyectan una dosis letal de morfina o les desconectan el oxígeno. Luego les ponen una etiqueta de muerte natural y los mandan a cremar por montones. En el tiempo que estuve ahí, en ocasiones me hacía la dormida. Nos metían en los cuartos, donde por lo menos habían 6 camillas. Todos estábamos amontonados, los pasillos del hospital llenos. Los que no tenían la suerte de tener cama, los acostaban en el suelo, en camillas o colchas que no eran para nada cómodas. Mientras estuve ahí, veía cómo el doctor le ordenaba a la enfermera que estaba asistiéndolo que desconectara a algún paciente. En la noche entraban y entre ellos susurraban y decían: mira, este se ve algo estable, pero no estamos seguros de cómo vaya a evolucionar. Inyéctale esta ampolleta o desconecta el oxígeno. A algunos que veían más graves, pero que solo Dios sabe si podían tener oportunidad de sobrevivir o no. Antes de que falleciera, ya lo estaban preparando para meterlo en las bolsas de la morgue. Vi al menos a 2 personas a las que aún con vida las metieron hacia las bolsas grises. Vi al menos 6 familiares llegar al cuarto a reclamar a los doctores entre gritos y golpes, porque decían: si apenas ayer vine y lo vi bien, ¿cómo que ya se murió? ¿Dónde está? Una de estas madres se metió hasta el cuarto donde los tenían los cuerpos esperando para cremarlos, y se dice que rompió la bolsa gris y grabó el momento. Eso no lo vi, pero escuché la anécdota con las enfermeras que pasaban a checar el oxígeno y ponernos los sueros. Yo no aguanté más y esta mañana aproveché que se van a traernos los alimentos. Me quité todo lo que tenía puesto como pude y me salí corriendo. No esperé a que algo así me pasara. Llegamos finalmente a su casa. La señora entró y sacó dinero. Me dijo: señor, tenga cuidado, 1000 veces atiéndase en su casa y ahí muera. Que sus familiares estén seguros que fue por la enfermedad y no por la negligencia de esos demonios que son los doctores. No se van a tocar el corazón para hacer espacio y salvar, según ellos, a los que tienen más posibilidades. Me retiré muy pensativo de la casa de esta mujer. Me dejó helado con eso que había contado entre lágrimas y rabietas por su frustración aparente. Esa noche no pude dormir. Afortunadamente, no me había dado esa enfermedad y a la fecha que escribo esta anécdota, soy asintomático. Iba a dejar pasar esa situación como una mujer paranoica que no quiso quedarse en el hospital a ser atendida por supuestas anécdotas o supuestos videos que ella creía eran reales y estaban sacados de contexto, hasta que vi, efectivamente, el video que ella menciona, de esa madre que llorando decía en el mismo como el día anterior su hijo estaba muy sano y solo había ido por posibles síntomas, mientras se enfocaba a el cadáver con su celular diciendo: ay Diosito, me lo mataron, mientras la imagen se perdía con 2 o 3 veces diciendo lo mismo.
algo que sin duda no me dejará tranquilo por mucho tiempo. Desde 2018, director general del Servicio de Urgencias del Hospital Montichiari en Lombardía, una región que en marzo se vio fuertemente golpeada por la pandemia. El médico Carlo Mosca se desempeñó ahí hasta ahora, que Italia se horroriza con las acusaciones que pesan contra él y que le cuestan en este momento arresto domiciliario a la espera del juicio. Administró Propofol y succinilcolina, 2 fármacos anestésicos y de efecto de bloqueo neuromuscular, que se suelen utilizar en la fase inmediatamente anterior a la sedación, a la intubación del paciente, que debe administrarse de acuerdo a un protocolo muy rígido. Fármacos letales que este doctor habría administrado a pacientes con coronavirus con un solo objetivo: liberar camas. Así al menos lo declaran funcionarios del hospital que lo denunciaron a las autoridades. También se le acusa de no intubar a los enfermos cuando lo necesitaban. La jueza a cargo del caso, Ángela Corvina, cree que el médico tenía plena conciencia de lo que hacía y clara voluntad de matar. Hasta ahora, entre las posibles víctimas mortales del médico se encuentran 2 hombres de la tercera edad. Sin embargo, las autoridades italianas se encuentran investigando otras 3 muertes anormales que abren la posibilidad a una lista más amplia de asesinatos. Pese a que el médico ha negado lo ocurrido, ha sido acusado de doble homicidio agravado y falsedad de escritura pública. Nunca registró en la ficha clínica los medicamentos que ordenó administrar a esos pacientes. Mi nombre es Jorge, tengo ya 60 años y hace poco decidí jubilarme. Era chofer de Uber y lo hacía solo para distraerme. Tengo una pensión del gobierno y mis 2 hijos me apoyan lo suficiente para no carecer de nada. Pero una de las últimas experiencias que tuve antes de renunciar me dejó pensando en algo que cada mañana que despierto me hace recordar que mis días en esta tierra están contados y que por mi edad y el orden natural de la vida, pronto estaré cara a cara con el pasajero que en aquella ocasión llevé sin querer. Era una noche de invierno y la niebla cubría las calles de la ciudad. Ya estaba más que agotado. Me faltaban 2 horas para terminar mi turno de ese día, cuando cayó un servicio cercano. Era un hospital muy antiguo de mi ciudad de Guadalajara. Las personas que sean de esta bella ciudad tapatía sabrán muy bien de cuál estoy mencionando. La solicitud la hizo un joven, tendría aproximadamente 35 años de edad. Lo llamaremos Alberto, por respeto a lo que les voy a contar, pues no fue cualquier usuario de los que tradicionalmente suben y después olvido con facilidad, más allá del hecho de que trato con muchos clientes a lo largo de mi día, sino por mi edad y deterioro de mi memoria. Al llegar por él, subió al coche. Nunca olvidaré la tremenda sonrisa que tenía el joven. Me indicó una ruta cercana para llegar más rápido a su casa. No podía evitar mirarlo y sentir esa curiosidad de su alegría. Además, iba a ser más ameno el viaje. Le pregunté a qué se debía esa sonrisa. Me comentó jubiloso a que estaba terminando unas quimioterapias y estaba feliz, pues aparentemente el cáncer al que se había enfrentado por varios años estaba ya desapareciendo y siendo controlado. Comenta con esa sonrisa que no había sido algo fácil para él y sus familiares, pero que gracias a Dios faltaba muy poco para que lo dieran de alta y por fin presumir que había vencido a ese monstruo. Su serenidad y paz que irradiaba en estas últimas palabras me transmitieron un alivio extraño, como si la noticia fuera más mía que de él, de una enfermedad que claramente no tengo yo. Le dije con la más sincera de mis sonrisas que me alegraba por él. Se veía que tenía un futuro por delante muy prometedor. El final del camino estaba hablando con gran pasión de los proyectos que había hecho con sus papás y hermanos, de un emprendimiento en línea que quería hacer y un canal de YouTube para poder hablar sobre su proceso e inspirar a otros más a superar esta cruel enfermedad. Llegamos a su casa y antes de que él bajara, lo miré por última vez para decirle cuánto había sido del viaje, pero fue extraño. Creí que mi visión estaba tan cansada que veía detrás de él una mancha negra, algo borroso. Me tallé rápidamente los ojos mientras el chico
sacaba su dinero de la cartera para pagarme el viaje, pero al voltear de nuevo, esta mancha oscura se había hecho más presente. Limpié el retrovisor pensando que algo lo había hecho ensuciarse, pero no, mis ojos no veían más que la cara del chico y esa mancha oscura. Sentí un escalofrío que rompió por completo, al menos para mi percepción, el aura tan alegre y llena de paz de ese momento. El chico me pagó y bajó del carro. Yo estaba algo confundido e inquieto. Creí que al haber trabajado tanto ese día, me había descompensado el azúcar o dado algún ataque de ansiedad y por ende mi visión se hizo borrosa y sentía ese escalofrío que me llegó hasta los huesos. Miré cómo el joven entraba a su casa, pero para mi sorpresa, ahora no vi una mancha. Vi una enorme silueta negra que parecía una sombra que iba detrás de él. Por la hora del día, pensé que estaba viendo la sombra del chico, que se distorsionaba y la hacía ver así de grande. Me retiré y decidí irme a casa. A los 3 días, pasé por ese mismo lugar a dejar a un cliente cercano ahí. La verdad, no recordaba ya el joven. Vi que una de las calles estaba tapada por unas sillas y le dije a mi pasajero: ya ni la muelan, siempre haciendo fiestas y tapando las calles como si fueran ellos los dueños. Cuando el hombre con una sonrisa nerviosa me dijo: no señor, busque otra ruta. Se me pasó decirle que por esta calle nos iba a ser imposible pasar. Ayer falleció una persona que vivía en esta calle. Suelen hacer eso normalmente. ¿No es usted de aquí? Antes de responderle a su pregunta, me llegó el recuerdo del joven que dejé en esa calle hacía 3 días. Le dije: señor, usted que vive por aquí, y no es por ser metiche, pero murió una mujer, ¿un señor mayor? Me contestó algo desconcertado, como si notara mi preocupación en el tono de mi voz. No, amigo, era un muchacho, tenía cáncer, a lo que cuentan en la colonia, y pues no la libró. Dejé lo más rápido que pude al usuario y ya no dije nada más. ¿Cómo era posible si hacía 3 días lo vi tan lleno de vida y entusiasmado por tantas cosas que tenía por delante? Son cosas y misterios que, a pesar de mi edad, no logro y creo no lograré comprender. Lo único que sé es que, sea como sea, ese ser que vi como mancha y silueta era ese con el que tarde que temprano, cada que me levanto recuerdo. También a mí en algún momento y la voluntad del Creador me visitará. Trato de vivir más consciente y más agradecido por los momentos que estoy aquí con mi familia y amigos, pues no sé si el día de mañana sea yo quien tenga a mi lado esa silueta avisándome que ha llegado mi hora de partir.